Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Islas, soy fisioterapeuta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dentro del área de atención médico-deportiva perteneciente a la Dirección de Promoción Deportiva. Esta ocasión traigo para ustedes una pequeña charla referente a lo que es el sedentarismo y las repercusiones que este trae consigo hacia el cuerpo. Normalmente, antes de pandemia, hace aproximadamente año y medio, poco más, menos, nosotros realizábamos múltiples actividades. Por ejemplo, ustedes, chicos, de la escuela, al terminar una clase, al terminar una actividad, se desplazaban a otro salón, se desplazaban al laboratorio, a la cafetería, y de la escuela al salir se desplazaban hacia su casa. Si se dan cuenta, hacían múltiples actividades, hacían varias actividades que conllevaban movimiento, que conllevaban que ustedes estuvieran activos de alguna manera. Hoy día, tras las clases en línea, las clases desde casa, pues nuestras actividades se han visto reducidas al mínimo. ¿Por qué? Porque nos levantamos desde muy temprano a tomar la clase, nos sentamos frente a la computadora, frente a nuestros dispositivos para atender nuestras clases y de ahí no nos levantamos hasta después de 7, 8 horas que han concluido nuestras clases. Tal vez nos llegamos a levantar al baño por agua, pero hasta ahí. No hacemos mayores actividades. Entonces, el cuerpo es una máquina perfecta que está diseñada para mantenerse en constante movimiento. Al no haber movimiento, al no haber actividad, esta llega a tener repercusiones como las que vamos a ver más adelante. Entonces, sin más ni menos, vamos a dar inicio a esta pequeña charla. El sedentarismo es definido como un estilo de vida que se caracteriza por la inactividad física o la falta de ejercicio. Es decir, cuando no hacemos un esfuerzo mínimo siquiera para realizar otras actividades, que estamos tiempos prolongados en una sola posición o haciendo una sola actividad. Un ejemplo clarísimo es los tiempos prolongados que tenemos cuando estamos recibiendo las clases en línea. Estamos mucho tiempo frente a la computadora tomando nuestras clases y evidentemente tras ello, pues podemos llegar al final del día a sentirnos cansados, agotados de estar, aparentemente estás activo, estás trabajando, estás tomando tus clases, pero tu cuerpo está en total estado de reposo. El único que ha estado trabajando es tu cerebro, pero al poner atención a otro tipo de situaciones, le resta atención a las actividades físicas, al cuerpo como tal. ¿Por qué nos movemos? ¿Realmente se lo han preguntado? ¿Qué es lo que hace que nos movamos? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos desplazarnos? Muchos me van a decir, pues porque tenemos manos, pies, brazos, claro, piernas, claro, pero ¿qué hace que los brazos, las manos, los pies se muevan, tengan cierto movimiento? Bueno, pues los huesos, los músculos, las articulaciones forman lo que es el sistema locomotor. Sin olvidar, por ejemplo, el, el sistema nervioso, que es aquel que le da movimiento a los músculos. El sistema nervioso es el que manda la señal desde el cerebro a la mano para que realice este movimiento. El cerebro piensa, ¿sabes qué? Rosario, vas a mover el brazo y lo vas a levantar. Ok, ya el cerebro está pensando en eso, está mandando la señal y estoy haciendo esto. Se dice sencillo, pero realmente son mecanismos sumamente extensos, sumamente complejos que hacen un simple movimiento. Internamente ya hubo, en cuestión de menos de un segundo, ya hubo muchos sistemas, muchos mecanismos
que generaron que yo moviera mi mano. Pero para esto ya tuvo que, al menos, por ejemplo, los músculos tienen cierta tonicidad, tienen cierto tamaño. Estos músculos son los que va a permitir darle soporte al cuerpo para que se mantenga en una forma adecuada. Los huesos, pues básicamente son el sostén del cuerpo. Son aquellos que permiten que nosotros tengamos una forma como tal. Son aquellos que, por ejemplo, en el caso de las costillas, protegen los órganos vitales. Y bueno, las articulaciones son aquellas que permiten el movimiento, que permiten que nosotros podamos hacer movimiento. Porque imagínense que no hubiera articulación, como robotcito, estaríamos realizando ciertas actividades. Y bueno, cuando nosotros no hacemos estas actividades, evidentemente va a haber repercusiones. Va a haber repercusiones cuando nosotros vamos a estar totalmente inactivos, que son las posturas antiálgicas, el dolor, a los sistemas de soporte, entre otros. Por ejemplo, en las posturas antiálgicas, ¿qué pasa? Estamos viendo la televisión, nos acostamos en el sillón o nos sentamos lo más cómodo posible, al grado de que no tenemos un control sobre el cuerpo. Evidentemente, después de cierto tiempo, después de media hora, una hora, el cuerpo ya se va a sentir cansado. El cuerpo ya va a empezar a reclamar de, hey, muévete. Ya necesito que te cambies de posición. ¿Y qué pasa? Te mueves de lado, cambies de posición. Sí, y ya, con eso tú te vas a sentir un poco mejor. Pero pasada otra media hora, otra vez te va a decir el cuerpo, ¿sabes qué? Ya no aguanto así, muévete. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para el movimiento constante. Está diseñado para que nosotros estemos activos 100%. Otro caso es lo que les mencionaba del trabajo en casa, del home office. Estamos 7, 8 horas frente a la computadora, sí. Para esto, yo les menciono, normalmente es que podemos realizar pausas activas. Incluso lo podemos hacer en todo este tipo de actividades. Las pausas activas son pequeñas movilizaciones, perdón, que hacemos cada cierto tiempo. Es decir, yo ya llevo más de una hora sentada frente a la computadora que estoy teniendo mi clase. Bueno, pues voy a hacer una pequeña pausa de menos de 5 minutos. Voy a empezar a mover cuello, o girar cabeza, muevo hombros, me muevo, giro, me puedo levantar, ir a dar la vuelta por la cocina, por el espacio donde estoy, tomar un poco de agua y regreso a mi lugar de trabajo. Estas pausas activas van a permitir que el cuerpo se mueva, que el cuerpo cambie de posición y que nos permita seguir haciendo nuestras actividades sin mayor riesgo a una lesión. El sedentarismo se caracteriza de que cuando nosotros estamos en una sola posición nos la pasamos comiendo. ¿Por qué? Porque estamos en el ocio, no estamos haciendo prácticamente mucho. ¿Y qué pasa? Tengo 5 minutos de ocio, no tengo nada que hacer, tengo tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Ay, se me antoja un dulcecito. Y vas y comes un dulce. Ay, se me antojó esto. Vas, abres el refri y buscas lo primero que encuentras. Te vas a encontrar un pastel, gelatina, un refresco. Lo vas a abrir tu alimento y vas a empezar a comer. Pero ¿qué pasa? Estás comiendo y no permites que haya un suficiente metabolismo. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas posturas antiálgicas, tendemos a consumir más alimentos. Estamos en la casa, les repito, estamos haciendo ciertas actividades o simplemente el tiempo de descanso después de hacer múltiples actividades. Pero también tiempos prolongados son predisponentes a el sedentarismo. Entonces, sí, está bien que tomemos nuestros 5 minutos de descanso, nuestra media hora, una hora de descanso, pero
también tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguirnos manteniendo en movimiento. Tenemos que hacer actividades. Entonces, esas son cuando nosotros pasamos mucho tiempo prolongado en una sola posición, va a conllevar a que empecemos a tener molestias, dolor en nuestros sistemas de soporte. ¿Cuál es nuestro sistema de soporte? El cuerpo. Las articulaciones principalmente. Esos son nuestros sistemas de soporte. Entonces, imagínense estar más de una hora en una sola posición y, ay, ya me dolió mucho el cuello, ya me dolió mucho la espalda. Va a tener dolor, vas a tener dolor, va a haber una consecuencia al respecto. Por ende, cuando no hay movimiento, es como el movimiento es la gasolina de nuestro cuerpo, aparte de la alimentación. Pero el movimiento es la fuente de energía de nuestro cuerpo, más que nada hacia nuestros músculos. Los músculos se alimentan del movimiento. Los músculos se alimentan del trabajo que nosotros le damos del día al día. Cuando nosotros dejamos de movilizar los músculos, dejamos de darle trabajo al músculo, el músculo se va a ir haciendo cada vez más y más y más chico. ¿Por qué? Porque no está teniendo el suficiente gasto de energía que le aporte nutrientes al músculo y por ende va a haber una reducción considerable del músculo. Es lo que conlleva lo que es la hipotonía muscular. Va a haber una disminución de la movilidad articular, una rigidez articular, porque es como cuando tenemos una manija o una puerta que lleva mucho tiempo sin movimiento, sin actividad o sin que sea funcional esa puerta, por decirlo así, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar y ya no va a tener movimiento. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Agarrar tantito aceite, tantito lubricante para que pueda poder hacer el movimiento. Lo mismo pasa, al no haber movimiento, las articulaciones empiezan a atrofiarse. Y es ahí donde vamos a encontrar la rigidez articular, es decir, que no va a permitir el cuerpo que realicemos ciertos movimientos. ¿Por qué? Porque va a doler o porque simplemente no se va a poder hacer. El sobrepeso es lo que les mencionaba yo hace un rato. El sobrepeso y la mala circulación también son factores. ¿Qué pasa cuando estamos en una sola posición y lo que les mencionaba, que estamos mucho tiempo de ocio, de tiempo libre, o queremos mantenernos activos o despiertos? Empezamos a ingerir alimentos. Ingerir alimentos que no están dentro de nuestro, eh, ¿cómo le dicen los nutriólogos? El cálculo de gasto energético, el cálculo adecuado de todos los nutrientes, todos los nutrientes que tiene uno que ingerir. Entonces es ahí donde tendemos a la alza de peso. ¿Quién no subió de peso durante esta cuarentena, pandemia? ¿Sale? Entonces eso es un factor muy característico de lo que es el sedentarismo. Otro de los problemas también que tenemos es la falta de circulación. El sistema circulatorio se rige del movimiento. Si tú le das movimiento, es como una manguerita que al tener cierta movilidad, pues va a permitir la circulación del líquido. En este caso, el líquido es la sangre. Al no haber una buena circulación, va a desencadenar otros factores, otras enfermedades, que como puede ser la mala circulación, por ejemplo, tendencia a las varices, tendencia a tener otro tipo de patologías que involucren al sistema circulatorio. Otra tendencia muy característica y no muy agradable es la tendencia a enfermedades metabólicas y cardíacas. Podemos encontrar o una persona sedentaria puede comenzar a sufrir problemas de corazón, problemas de lípidos, es decir, va a haber una sobreproducción de células lipídicas, es decir, de grasa. Va a haber mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo y si se dan cuenta va a disminuir el músculo
y va a aumentar la grasa. Entonces es ahí donde tendemos a vernos de mayor volumen. La hipertensión, evidentemente, si no hay una buena circulación, no va a haber un buen bombeo del corazón. Entonces ahí podemos tener problemas cardíacos. También se puede desencadenar la diabetes tipo 2. Ingerimos demasiado dulce al estar en estático, sin movimiento. Entonces, imagínense la cantidad de glucosa ingerida. Y si no hacemos ejercicio, si no nos mantenemos en movimiento, no va a haber un buen metabolismo de ese azúcar y vamos a tener una predisposición muy grande a lo que es la diabetes tipo 2 o sí, la diabetes tipo 2. Si se dan cuenta, las personas con diabetes, la mayoría, no todas, las personas que recién se les detecta la diabetes, muchas tienen tendencia a la obesidad. Ya conforme van teniendo sus cuidados en torno a, a la, a la alimentación, a los cambios de estilo de vida que tiene que tomar un diabético, pues se va modificando. También al no haber actividad, no hay una buena plasticidad cerebral, es decir, el cerebro no está trabajando y puede ser un factor muy predisponente a la demencia. El cáncer no es tan característico, pero es parte de las enfermedades metabólicas, del síndrome metabólico. Los ovarios poliquísticos, bueno, en este caso es más a cuestiones hormonales, pero imagínense, si nosotros no hacemos un buen gasto calórico en el cuerpo mediante el ejercicio, mediante la actividad, va a haber incluso alteraciones hormonales y una de las alteraciones hormonales que pueden desencadenarse puede ser el ovario poliquístico en el caso de las mujeres. Y va a haber les mencionaba que va a haber una sobreproducción de lípidos. Si hay una sobreproducción de lípidos a nivel cutáneo, ahora imagínense cuando ya no tiene dónde almacenarse, dónde alojarse la grasa, empieza a buscar los órganos. Y es ahí donde los órganos empiezan a tener grasa y más y más y más y grasa. Y incluso también la grasa en órganos, por ejemplo, el hígado graso, puede desencadenar enfermedades cardíacas, como la hipertensión. Y siempre que nosotros estamos inactivos de alguna manera, nos sentimos muy cansados, muy fatigados, nos da mucho sueño la mayor parte del tiempo, queremos estar durmiendo sin estar haciendo otro tipo de actividad. Entonces, también el cansancio es un factor o una predisposición del mismo sedentarismo. ¿Qué tengo que hacer para cambiar todo este tipo de situaciones? Porque yo no quiero tener una enfermedad metabólica. Yo no quiero sentirme ya más cansado, ya todo el tiempo tengo sueño, todo el tiempo me siento cansado, todo el tiempo ando distraído porque no logro concentrarme en mis clases. Bueno, pues tenemos que trabajar en un cambio de hábitos que debe de tener un equilibrio, un balance entre la alimentación y la actividad física. La actividad física del deporte no es necesario que comiences a practicar un deporte como tal, ya sea natación, atletismo, fútbol, que lo puedes hacer, claro, claro está, pero puedes empezar haciendo cierta actividad, es decir, caminar, dar la vuelta a tu cuadra, hacer ciertas actividades que impliquen mayor gasto calórico, que impliquen que haya una buena metabolización de los nutrientes que nosotros ingerimos. Tomar más agua va a ayudar a que todos estos procesos se vayan regulando, ingerir comida sana. Los nutriólogos, digo, no es mucho mi rama, no es mucho mi área, pero algo que yo platicaba con la nutrióloga del área, la licenciada Susibet, es de que podemos sustituir esos alimentos que luego se nos antoja, que estamos no haciendo nada,
Y en vez de comerte un chocolate, mejor cómete una manzana. En vez de comerte unas papas, mejor come un poco de jícama, zanahoria, que es crujiente, que va a permitir que tú sacies esa ansiedad o esas ganas, esa necesidad de tú ingerir alimentos de una forma sana y así evitas que haya una sobreproducción o una que ingieras dulces o carbohidratos de más. La alimentación pues rica en vitaminas y pues el ejercicio y la mezcla de la alimentación van a conllevar a un estilo de vida saludable, a un programa o a un sistema de cambios de hábitos. Y todo eso se puede lograr, pero solamente con decisión. Eh, un ejemplo que yo les puedo dar es de que cuando recién comenzó la pandemia, la cuarentena, al paso de que les gusta 1 o 2 meses, me empezaron a hablar pacientes ya adultos mayores. Normalmente ellos pues ya tenían ciertas actividades, hacían sus cosas y muchos tuvieron que guardarse pues para evitar contagiarse de esta enfermedad, de este virus. ¿Qué consecuencias o qué secuelas trajo todo eso? Bueno, pues hubo personas que no tenían nada que hacer porque no tenían a qué salir o no los dejaban salir. ¿Qué hacían? Pues se quedaban mucho tiempo pues frente al televisor, viendo la comedia, la serie, qué sé yo. Y llegó un punto en el que su cuerpo se empezó a atrofiar. Ya no podía ni pararse, ya no podía caminar. Es ahí donde me hablan y me dicen, oye, fíjate que pasa esto. Y sí, evidentemente, pues sí, le di tratamiento, la trabajamos a esta persona, pero le dije, ¿sabe qué? Yo sé que no podemos salir, yo sé que no se puede exponer, pero póngase a hacer ejercicio en casa. ¿Cuántos de nosotros realmente hicimos ejercicio en casa? Porque el hecho de guardarse, de no salir, de no exponerse, no implicaba el no hacer absolutamente nada. Muchas personas, y eso me dio mucho gusto, dijeron, bueno, pues voy a estar aquí encerrado en casa mucho tiempo. Armaron su propio gimnasio en casa. Se hicieron de sus cosas, no fue necesario comprar. La imaginación o el ingenio mexicano es sumamente amplio y hicieron sus propias mancuernas con el garrafón, con los botes de pintura, con cosas que tenían en su casa que pudieron utilizar o emplear para realizar su actividad física. Hoy en día, pues el Internet es muy amplio y pues nos da muchas ideas muy buenas que podemos tomar para poder realizar ejercicio. No necesitas dinero, no necesitas un gran presupuesto para poder comenzar a hacer ejercicio. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de la actividad física? ¿Qué voy a ganar si yo me activo? ¿Qué voy a ganar si yo comienzo a hacer actividad física? Esta es una pequeña infografía que encontré en internet. Les digo que internet es muy rico para muy buenas cosas buenas, pero también para cosas malas. Pero bueno, dentro de las cosas buenas, encontré esta infografía que me pareció muy completa. Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, a nivel cerebral, les decía yo que empieza a haber también atrofia a nivel cerebral al estar inactivos. Y la actividad física favorece al aumento o al trabajo a nivel cerebral. Es decir, le da la capacidad al cerebro de que se ponga a activar. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo ejercicio, ya tengo chamba, ya tengo trabajo para el sistema nervioso central, es decir, para el cerebro, que es el que domina y es el que permite que nosotros realicemos actividades que nosotros podamos sentir, pensar, oler. Va a haber un aumento de la masa muscular, va a mejorar la postura corporal, evidentemente. Acuérdense que al no haber actividad, hay una reducción. Al haber actividad,
evidentemente va a haber un aumento de masa muscular, una hipertrofia muscular. Vamos a prevenir enfermedades respiratorias. Recuerden que, por ejemplo, el COVID afecta principalmente a vías respiratorias, afecta principalmente a pulmones. Entonces, si nosotros trabajamos el sistema respiratorio por medio del ejercicio, de la actividad física, pues esperemos que no, pero si alguno llega a enfermarse o contagiarse, ya va a tener armas para luchar contra el virus. Ya va a tener armas, ¿por qué? Porque ya va a haber un trabajo previo al sistema respiratorio, al sistema de las vías respiratorias altas. Entonces, ¿podemos prevenir? Claro que podemos prevenir. Tal vez no vamos a evitar que nos ataque el virus, pero sí podemos hacer que no nos ataque tan feo. También va a promover el sistema inmune. El sistema inmune es aquel que sirve de defensa al cuerpo. Sirve de defensa cuando hay situaciones externas, por ejemplo, una lesión. Cuando hay una lesión, una raspadita, el sistema inmune anda activo y dice, tenemos que reparar esto. Entonces va a ayudar a que este sistema inmune esté más activo y por ende, pues, tenga mejores resultados para nuestro cuerpo, ¿no? También va a reducir el riesgo cardíaco, es decir, va a haber un mayor bombeo de sangre y al ver un mayor bombeo de sangre, pues va a haber un sistema cardíaco más fortalecido, más fuerte y con mayor capacidad de realizar actividades. La actividad física también, no me gusta mucho utilizar este término, pero lo veo al caso, fortalece un poco el hueso. Realmente no es que el hueso sea más fuerte, sin embargo, va a aportar a que haya una producción de nutrientes, de osteocitos, condrocitos, todos estos sistemas que le van a dar la consistencia y vida al hueso. Entonces, imagínense, ya llevamos 4 o 5 puntos y no acabaría. También nos mantiene más activos, es decir, va a haber una suficiente lubricación a las articulaciones y va a permitir y va a mejorar la flexibilidad articular. Va a haber hormonas de bienestar, es decir, va a regular todo este sistema de hormonal. Al regular el sistema hormonal, incluso al hacer ejercicio, quienes tenemos tendencia al acné, pues vamos a reducir ese acné cuando se realiza ejercicio. Y bueno, pues también reducimos la tendencia, la predisposición a enfermedades metabólicas, como lo son el sobrepeso, va a haber una mejora digestiva, va a disminuir la predisposición a la diabetes o incluso a eventos vasculares cerebrales, que también los conocemos como los derrames cerebrales. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, el hecho de realizar actividad física es una gama amplia. Hay muchas formas de hacer actividad física, desde caminar 10, 15 minutos al día, ya estamos activando el cuerpo. Ya estamos haciendo que el cuerpo esté en constante movimiento, esté trabajando y evite lo que es el sedentarismo. El sedentarismo es una de las causas más frecuentes de muerte en México. Entonces, y no como tal el sedentarismo, es lo que les mencionaba que es predisponente a enfermedades. Entonces, el hecho de que tú no le des movimiento al cuerpo, que tú no lo mantengas en movimiento, pues vas a desencadenar, va a ser un precesor a unas consecuencias que pueden llegar a ser mortales. Entonces, yo los quiero invitar el día de hoy a que ustedes, si no lo hacen, comiencen a activarse, comiencen a hacer actividad física, ejercicio, pueden comenzar con lo mínimo y poco a poco, perdón, van aumentando el nivel de dificultad de la actividad física que ustedes hacen.
Y si no lo hacen, y si ya lo hacen, perdón, si ya hacen ejercicio, quiero invitarlos a que no dejen de hacerlo, que ustedes sigan activos, que ustedes sigan trabajando en su cuerpo, porque es lo que les va a permitir desplazarse, les va a permitir evitar enfermedades ya cuando sean grandes. Las enfermedades son prevenibles, claro, o más bien las secuelas de enfermedades son prevenibles. Entonces, si nosotros trabajamos en nuestro cuerpo, si nosotros trabajamos en tener una conciencia de actividad, conciencia corporal, de salud, vamos a prevenir muchos factores, muchas cuestiones. Yo quiero agradecer a todos por haber presenciado esta pequeña charla. Espero les haya gustado. Si gustan, me pueden contactar a través de la Dirección de Promoción Deportiva en su página de Facebook o Instagram. Si gustan, me pueden escribir a mis redes sociales que están como LTF Rosario Islas. Fue un placer platicar con ustedes, darles esta pequeña charla y espero se encuentren de lo mejor. Gracias.